Bueno, 20 con 11 minutos, 31 grados ahora, no afloja el calor, ¿eh? No, se sigue sintiendo. Toda la semana va a ser así. Aparentemente. Yo pensé Sí. que se venía hoy una lluvia. Yo que siempre me ilusiono con que venga. No, no Anunciamos aparece. para algunos puntos, pero no tenemos mayores reportes, ¿eh? Incluso con alerta. Bueno, y seguimos, Diego, nosotros hablando Sí. también de candidatos con miras a las elecciones próximas. Exactamente, y vamos a hablar un poco de Cámara de Diputados en este caso, para también, como solemos decir siempre, para ofrecer a la gente las miradas, los discursos y darle la chance que después se elija, ¿cómo podemos decir? Bien es una forma de decir, podría ser. Claro, pero a que elija conciencia. a conciencia. Voto preferencial, hay que honrar el voto, Y ¿verdad? conociendo las propuestas de los distintos candidatos. Más todavía, Diego, hablando un poquito de lo que es la Cámara de Diputados, porque vemos que muchísimos que hoy día están ejerciendo la función de diputados y diputadas dejan el cargo porque se están postulando para el Senado, por ejemplo. Sí. Bueno, y por eso ya los saludamos a ambos que nos honran con su presencia en esta noche. Jorge Rolón Luna, él es abogado, candidato a diputado por Central por el Frente Guasuña y Mongueta. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto compartir este espacio con ustedes. Sí, es así. Bueno, y también nos acompaña Dani García, él es candidato también a la Diputación por Central por el Partido Colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy le va? buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Ya, en tu caso, Dani, ¿tenés experiencia política, experiencia en algún cargo? ¿Qué puedes contarnos de tu perfil? Desde el 2013 tengo un liderazgo en la ciudad de Ñemby, soy ñembuense y vengo de una lucha dentro de mi comunidad en contra de la corrupción galopante liderada por el famoso clan Lanzoni, donde nosotros hemos conseguido en representación de nuestro partido la alternancia después de 21 años de atraso en nuestra ciudad y de desgobierno. Entonces, creemos que en representación del bloque sur y de las muchas otras ciudades también carentes de atención del Estado, merecemos atención y por eso mi eslogan es Central con vos y represento a ese sector de 2.300.000 habitantes que viene del departamento central, 30% de la población paraguaya, que tiene prácticamente en el olvido sus reclamos. Quisiera ser el representante de la gente sin voz en el Parlamento. Abogado, ¿usted qué nos puede contar o qué le puede contar un poco a la gente también acerca de su paso político? De mi experiencia previa. Sí. Bueno, yo he sido juez electoral, electo por concurso en el año 96, con 29 años en aquel entonces. Estuve 6 años. Se creó la justicia electoral en aquel tiempo, producto de la reforma constitucional del 92. Y bueno, tuvimos que empezar a hacerle entender a la gente que hay una ley electoral que debe ser cumplida en un momento histórico en el que la propia ley era muy novedosa en muchos aspectos. Tengo un grato recuerdo de aquellos tiempos. Luego, en el ámbito de lo público, he sido comisionado de la Comisión de Verdad y Justicia, que fue una comisión creada por ley para investigar violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, una dictadura cívico-militar con el Partido Colorado, como todos sabemos, y las Fuerzas Armadas. Luego he sido, bueno, la verdad es que ya no recuerdo de tantos cargos públicos. He sido director jurídico de la Secretaría de la Función Pública, he sido consejero del Consejo de Administración de Itaipú y en ese carácter negociador de la primera etapa de la negociación con el Brasil en el año 2008 y 2009, de la cual se obtuvo por primera vez un cambio en el aspecto cuantitativo, sobre todo lo que se recibía del Brasil. Recordarán, luego ese equipo negociador fue reemplazado ya por una negociación a nivel de presidentes, Lula, Lugo en aquel momento, y se llegó al acuerdo final. He sido también comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, también electo en un concurso público, una institución pública que se encarga de promover técnicas y estrategias de prevención de la tortura, sobre todo a través de visitas constantes a centros de detención. He sido director general de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. He sido director y participé en la creación del Observatorio de Violencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en el año 2010-2011.
Y también he trabajado en el sector privado. Soy consultor de organismos internacionales, escritor también, escribo y publico libros jurídicos y literarios. Docente. Y soy docente universitario y de la Escuela Judicial también. De la Católica desde el año 97 y de la Escuela Judicial desde el año 2010. ¿Qué necesita Central, la consulta para los dos, pero qué necesita el Departamento Central hoy día que se pueda resolver con política pública desde la Cámara de Diputados? Yo creo que mejorar la salud pública, que es lo que más acucia a las ciudades que circulan el acceso sur y el acceso norte. El mismo reclamo, no hay terapia, la gente fallece buscando una atención en sus propios centros de salud. Eso es una necesidad básica y fundamental de nuestros distritos. Pese a que durante la pandemia se aumentaron, decían desde el gobierno las cámaras. Totalmente, pero ahora el fenómeno chikungunya de nuevo demuestra de que seguimos teniendo falencia y yo creo que se puede ir mejorando. Sé que hay un gran presupuesto para salud pública y yo quisiera hacer lo que creo que nunca ningún parlamentario hizo, control y uso del gasto en salud pública. Normalmente solamente le escuchamos a los parlamentarios hablar en momentos que hay reprogramación o ampliación presupuestaria. Después todos hacen oído sordo y creo que no puede ser en Paraguay que hayan aproximadamente, diríamos, 30 familias que gracias a la salud pública tienen hasta para la 15ª generación y nuestra salud, nuestros ciudadanos carecen y fallecen por falta de atención. Nacimiento, ahora tuvimos algo lamentable recientemente en el Hospital Nacional. Dani, ¿y cómo? Porque tu partido está en gobierno hace demasiado tiempo. ¿Por qué te parece que ahora podría salir esa solución? Y ya tuvimos también la alternancia y no hubo el cambio en nuestro departamento. Yo reclamo por mi departamento. Es de este gobierno, pero este gobierno fue el que más hizo. Entonces se necesita hacer mucho más. Y yo creo que el presupuesto existe, yo creo que está luego, ¿verdad? Lo que falta es controlar en qué se gasta y el buen uso del gasto público. Por el lado de la salud apuntada entonces, Sí. como la urgencia. Salud, nosotros tenemos muchas carencias, educación, seguridad. Somos el departamento más inseguro, al ser el más habitado, el más inseguro. Mucha corrupción también. De por medio. La propia gobernación se vio en este periodo incluso. Y en el anterior tenemos a alguien que es vicepresidente del Congreso que tiene hasta ahora su denuncia, por eso no prescribe. Acá el doctor va a decir mejor que nadie eso no prescribe. Pero acá pues se calla, la prensa instala un tema, después pasa al siguiente y el siguiente corrupto, pero nunca se llega al final de las cosas. Nosotros a la justicia le hemos acercado, le hablo de la lucha contra la corrupción en Ñemby, al intendente que fue destituido, que no fue destituido, pero 17 denuncias mínimo tiene, todas con pruebas y más pruebas, y nunca fue, hasta hoy día nunca fue ni siquiera llamado para declarar. Y es una vergüenza, ¿verdad? Pero por lo menos la ciudadanía con los votos le pudo sacar. Pero yo quiero representar a la clase que prácticamente nunca es escuchada y voy a luchar desde ese lugar a hacer saber las necesidades de nuestro departamento, que son las mismas en todo lo que es el 11º departamento central. Jorge. Bueno, el departamento central tiene varios problemas, algunos compartidos, otros que le son propios. En términos estadísticos no es el departamento más inseguro. Si pensamos en términos de homicidios, por ejemplo, si bien es una zona bastante integrada, es como un todo, sí, es una región prácticamente unida, sin separación física, sin construcciones urbanas, digamos, y es como un todo, lo que es la área metropolitana sobre todo. En términos de homicidio, hay departamentos que tienen casos por 100.000 habitantes mucho más altos. Ahora, obviamente el tema de los delitos contra la propiedad y otros tipos de delitos sí generan un problema para la población. Y yo particularmente creo, y he escrito al respecto y tengo ideas que pueden ser llevadas adelante, tenemos que empezar por una reforma de la policía. El tema de la seguridad pasa hoy día por una reforma policial. He escrito un artículo hace un mes atrás que
parece mentira, pero algunas de las cosas que yo señalaba en ese escrito se fueron cumpliendo, dándome la razón al respecto. Pero no porque yo tenga razón, sino porque estoy observando un proceso de degradación institucional en la policía de un largo tiempo. El tema de la clonación de los vehículos, nuevamente se ve que el problema pasa por elementos de la fuerza policial vinculados al robo de vehículos. Extorsiones a ciudadanos, en el caso de Amambay vemos también que hay efectivos policiales que están casi siempre involucrados en hechos de narcotráfico, etc. Y en estos días hemos visto 2 casos, un policía subjefe de narcóticos, nada menos, que choca borracho y pretende huir, y no solamente eso, sino que tiene un vehículo de alta gama nuevamente. Entonces acá el problema grave es la policía y nosotros tenemos que apuntar a una reforma policial bastante severa que no haga lo del avestruz de meter la cabeza bajo la tierra. Sí, no, esto no se va a solucionar con más patrulleras, más cámaras, lo cual es algo que hay que hacer también como parte de un proceso, claro, que atienda los diversos aspectos. Más efectivos, mejor entrenados, mejor pagados y una lucha importante contra la corrupción policial. Que yo entiendo, y eso lo hice una comparación con la declaración de estado de emergencia penitenciaria que se hizo un año atrás. ¿Sí? Y que se volvió a renovar a raíz de los graves hechos de fugas masivas, etcétera. Y yo sostengo que tenemos que declarar un estado de emergencia policial por el grave caso de corrupción policial e imbricación de la policía con grupos criminales. Eso por un lado. El tema de la salud, yo discrepo acá respetuosamente con Daniel, ¿verdad? Con Dani. En el sentido que tenemos un gran presupuesto de salud. No tenemos un gran presupuesto de salud. Tenemos un presupuesto de salud que es pobre y que tiene que ser aumentado. Obviamente eso implica también un mejoramiento del gasto, una lucha contra la corrupción interna dentro del Ministerio de Salud Pública. En un país donde la corrupción es sistémica, obviamente si la policía es corrupta y la cuestión es sistémica, el Ministerio de Salud no va a escapar a eso, igual que no va a escapar a aduana, igual que no van a escapar otros ámbitos del Estado paraguayo. Entonces tenemos que tener más presupuesto para salud, tenemos que tener unidades tal vez pequeñas y que presten una variedad importante de servicios, sobre todo en materia de prevención en el ámbito de central, pero en todo el país tenemos un sistema federal. En el Paraguay no existe un sistema federal y lo que hacemos para central tenemos que hacer para otros ámbitos geográficos también, pero eso tiene que ser parte de un modelo integrado nacional de salud, ¿sí? Y dentro de la concertación hay propuestas al respecto. Yo sería uno de los representantes de esa propuesta y todos recordarán que durante el gobierno de Fernando Lugo, ¿sí?, el gasto en materia de salud y la gratuidad de la salud fueron implementadas. Seguramente hubo mucho que mejorar, pero por primera vez se dijo, bueno, esto tiene que ser gratuito, público y universal. Y tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esto sea así. Y uno tiene los testimonios de esa gente que se rompía el brazo, iba a emergencia médica y no gastaba un centavo, ¿sí? Entonces, eso implica una mirada global que también nos haga tomar en cuenta dónde hay que ahorrar dentro del Estado, una reforma del sistema tributario, ¿sí? Con estos niveles de presión tributaria que tiene el Paraguay, de los más bajos de América Latina, no se puede tener un sistema de salud adecuado. Acá hay que ver de dónde sacamos el dinero, que no sea con endeudamiento externo y que no sea poniendo el costo del sistema tributario sobre la clase media y la clase baja. Pero decía aquí el candidato... 4.5 billones de nuestro presupuesto, de acuerdo a cómo lo uses, ¿es grande o es pequeño? Pero si no hay control y si vamos a dar más presupuesto, del gobierno de Fernando Lugo se duplicó el presupuesto a hoy. Yo digo que si nosotros mejoramos el control, va a mejorar la calidad de la salud. No hay ningún control sin controles. Es la misma cosa, él se está refiriendo a los policías. ¿Y dónde le dejamos a los fiscales? Si vamos a investigar, ahora saltó en la prensa en estos días el asistente fiscal con una camioneta de alta gama. Si en este país vamos a controlar a todos los jueces civiles, sus declaraciones juradas,
¿Dónde vamos a ir a parar? Yo estoy, estoy absolutamente de acuerdo y quiero recordarle acá a la Como hizo teleaudiencia una parte, y a usted. una parte nomás. No, yo denuncié, el año pasado denuncié a fiscales y jueces afiliados a partidos políticos y hace menos de 10 días denuncié a todos los fiscales intervinientes en la causa de Metrobús por 5 años de investigación sin ni un imputado. Vamos a mejorar el Congreso contigo, doctor, porque si pensamos igual, creo que vamos a mejorar. Yo creo y coincido en el que el problema no es únicamente la policía. En el tema de seguridad, obviamente uno aborda primero la policía, pero el Poder Judicial y el Ministerio Público son un problema. Y no soy yo el que se ha callado todo este tiempo. Soy un crítico muy severo del Ministerio Público de varios aspectos, no solamente el tema de la corrupción, ¿sí? de la represividad que ha mostrado a lo largo de los últimos años, el modo inquisitorial de utilizar la prisión preventiva. Paraguay tiene el índice más alto en América Latina y entre los 5 primeros en el mundo de presos sin condena. Mientras tanto, cuando es un amigo y es un cuate y es una persona poderosa, ¿sí? Lo tienen preso un día, si lo tienen preso y luego le dan prisión domiciliaria. Jorge, Dani, Sí. la gente pide puntualmente seguridad, es como un tema general. No sé si están focalizados en si es en fiscalía, en justicia, pero es como uno de los temas urgentes en Central. Y en nuestro departamento es lo más común y corriente. Vos no sabés si tu hijo sale a la calle, si va a volver, te puede matar un chespi en la esquina. Esas cuestiones son las que tenemos que ver cómo ir mejorando. Yo le escucho mucho a la gente y la gente te da su parecer de cómo podría ir eso mejorando y ojalá tengamos la preferencia de la gente en el voto el próximo 30 de abril y seamos parte de la renovación del Congreso Nacional. Hablando un poquito también de renovación, el Frente Guazú el Frente Guazú en sí no tiene representación en Central. En la Cámara de Diputados particularmente. Ocurre lo siguiente, claro, y eso es muy importante. Necesitamos una voz progresista para el Departamento Central en la Cámara de Diputados. En la elección anterior, los grupos progresistas se partieron en 8 candidaturas. Si uno junta los votos de esos 8 grupos del 2018, tiene un número interesante de votos. Ahora nos unimos y somos esta alianza que se llama Ñemonguetá. Entonces tenemos posibilidades reales porque esos que éramos 8 ahora somos 1, ¿sí? Hay voto independiente y no tradicional en Central. 5 diputados hoy día pertenecen a partidos no tradicionales. Ese voto independiente nosotros sabemos que está ahí, ese voto que está cansado de 70 años de coloradismo, de la misma cantinela, de que se presentan ellos mismos como opositores a ellos mismos y te dicen que van a renovar, y después cuando se integran a los cuerpos colegiados como el diputado, senado o juntas departamentales votan en bloque, y si no votan en bloque se debe eso a disputas internas, de sus disputas internas que han hecho padecer al pueblo paraguayo desde el marzo paraguayo hasta la lucha entre militantes y tradicionalistas durante la dictadura, etcétera. ¿Sí? Pero decía, perdón, doctor, decía él, fueron en su momento, hubo la alternancia, pero no hubo cambio, decía el... Totalmente, que me diga dónde hubo el cambio. Él se refiere a, no sé a qué se refiere, pero si vamos a hablar... No hubo hecho de corrupción en el gobierno de Fernando Lugo. No. Nadie habló de eso. Yo quiero decir lo siguiente. Si hablamos de cambiar la República del Paraguay, nosotros pediríamos como oposición, yo diría, bueno, dennos por lo menos 15 años. ¿Sí? A los sectores progresistas nos dieron 4 años y nos hicieron un golpe parlamentario. Y además, el Partido Colorado controla el Poder Judicial, el Ministerio Público, ¿sí? La policía, las Fuerzas Armadas. Y hemos visto esto porque la cantidad impresionante de jueces y fiscales afiliados y que votan en su interna. 177 funcionarios fiscales en la última elección interna para el Partido Colorado fueron candidatos, ¿sí? Entonces, el presidente de la República del Paraguay entre el 2008 y el 2012 fue Fernando Lugo, pero no manejaba ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni el Ministerio Público, ni la burocracia paraguaya, desde aduanas hasta el Ministerio de Agricultura, pasando por el MITIC y por todo lo que ustedes me quieran decir, está llena de funcionarios que en gran medida
en un porcentaje altísimo, no han entrado por concurso y son correligionarios. Entonces, el cambio va a ser en la medida en que tengamos instrumentos legales y la fuerza política para también hacer una purga de esos actores partidizados y que recaudan para las campañas. Fíjense cuántos candidatos a senadores y diputados hoy por la ANR son ex ministros de esto, ex director de aduana, ex no sé qué cosa, ex Petropar, y que tenían a las cárceles como un ámbito para recaudar para su campaña. Y estoy quedándome corto porque la lista es más larga. De eso estamos cansados. Es un Partido Colorado es un partido que exprime no solamente al Estado, sino al pueblo paraguayo. Y nos viene con el cuento todas las malditas veces de que ellos son otra vez la oposición de ellos mismos. No, y que son el no cambio. hay cuento. Acá está el testimonio de vida de una persona honesta y transparente del Partido Colorado que se presenta como una opción ante los ciudadanos. Y nadie me puede señalar con el dedo. Yo ya ocupé altos cargos y nunca fui funcionario público, pero en este gobierno fui director de Conatel y no tengo una sola denuncia, nada, una tapa de diario, nada. O sea que somos mucha la gente honesta del Partido Colorado y que queremos un Paraguay mejor y en este caso un departamento central con más presencia del Estado y con más representantes dignos. No representantes, los centralinos tenemos la desgracia de que muchos asuncenos tienen su quinta o su lugar de descanso en el departamento central y a la hora de la verdad se presentan como grandes autoridades a nosotros. Nosotros creo que como centralinos genuinos queremos representarnos a nosotros mismos y por eso en esta renovación que va a haber en el Parlamento vamos a entrar mucha gente con capacidad y con mucha lucha ciudadana dentro de lo que es nuestro departamento. Dani, ¿y cómo responde a lo que decía el abogado del tema de que muchas veces se juega a hacer oposición y oficialismo? Y ahora en la elección de los últimos miembros de Corte de Suprema, ¿acaso no participaron los del Frente Guazú? Los senadores no votan, tienen una postura crítica. Claro que negocian todo también. Independiente a qué color sea. Independiente a qué color sea. Yo pasé por la Universidad Nacional de Asunción, estuve hasta cuarto año de Derecho, tengo muchos compañeros que son hoy día jueces, fiscales, escuché que hace rato que el invitado a usted le estaba nombrando, sí. Lorena Segovia se sentaba a mi lado, no sé, muchas personas, ¿verdad? Que a quien yo desconozco, porque cuando uno es estudiante sabe, viene con ideales, ilusiones, pero después le ves ocupando el cargo y es otra cosa. Pero sí, ¿usted opina también que es necesario depurar un poco esa imagen que se tiene del Partido Colorado? Y el Partido Colorado solo es el partido más democrático, se depura en cada elección. Pero hay figuras que se repiten. No es su caso, pero hay mi caso, pero tampoco se puede luchar contra algo que viene enquistado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra parte y depuramos y le queremos a nuestro partido. Hay muchísima gente que se murió con sus sueños ideales sin haber podido ocupar un cargo siquiera. Pero ahí está el copamiento pero esta lista desbloqueada permitió que mucha gente también se haya borrado y eso va a ocurrir en todos los partidos. ¿Vos sos del equipo de Hugo Velázquez, Dani? ¿Cómo? ¿Sos del equipo de Hugo Velázquez? No. No trabajas con él. Pero con el oficialismo sí. Sí. Con Fuerza Republicana. Sí. ¿Y el cartismo qué opinión le merece a usted? Nunca fui cartista. Pero viviendo un poquito todo lo que ocurre con ese sector del Partido Colorado. Y yo soy, hace rato como no conté toda mi historia, yo soy dirigente deportivo, soy presidente de un club Fulgencio Yegros de Ñemby que lleva hasta la intermedia. Nunca estuve del lado de cárteles. Cuando hubo la elección de Harrison contra Pitín Acosta, yo fui jefe de campaña de Federico Pitín Acosta. O sea que no hay nada que me ligue al cartismo. Pero sí hoy confío en nuestro candidato a presidente de la República después de una conversación sincera que tuvimos, que quiere un Paraguay que va a apostar más en salud, que va a apostar más en educación. Y esas son las cuestiones como buenos paraguayos que nos tienen que unir y pensar que podemos tener un país mejor. ¿Le preocupa el tema del financiamiento? A mí no, porque yo me conozco a mí mismo y sé de muchos correligionarios de cómo se financian y cómo están sosteniendo sus campañas. Pero del partido, perdón, digo, pero del partido sí preocupa un poco que no puedan acceder al crédito. Sí. Y será como tengamos que llegar, ¿verdad? Pero de que no vamos, por Walcor no vamos a perder, vamos a estar presentes en las elecciones. Porque Jorge estaba con una campaña muy interesante de fondos. Contamos, Jorge, por favor, lo de
lo de los libros, justamente ¿Por qué tenemos ahí, verdad? ahí en la mesa. Porque Bueno, llamó la atención. Agradezco la oportunidad que me dieron también de promocionar los libros que puse a la venta. Yo tengo una biblioteca modesta en términos cuantitativos, pero que tiene ejemplares muy valiosos, algunos, tengo hasta algún incunable, y ediciones raras y libros que no se consiguen acá, que he comprado a lo largo de mis viajes y muchos regalos, en el sentido de que algunos tienen un valor afectivo muy grande, pero me dije a mí mismo que el problema de la política hoy en día, y ese es un problema de la política contemporánea, ya detectado en los años 20 del siglo pasado por algunos analistas en los Estados Unidos, la relación entre el dinero y la política, que es una relación perversa, tóxica, pero de la cual no se puede salir. Las campañas cuestan dinero, ¿sí? Y nosotros, que somos un espacio diferente en algunos aspectos, en otros es cierto que podemos parecernos eventualmente, pero los dineros que se manejan en la campaña nuestra no tienen nada que ver con lo que se manejan los partidos tradicionales. O sea, el votante del partido tradicional es alguien que se mueve a platazo, ¿sí? Desde el minuto cero hasta el día D en el que hay que ir a buscar. Nosotros no tenemos esa posibilidad luego de tener interna, porque no tenemos la posibilidad económica de hacerlo. Entonces, apostamos a la conciencia de aquellos sectores del electorado que piensan en propuestas concretas, piensan en una renovación real, ¿sí? No de nombres nada más, y que nos vengan con ese gatopardismo de siempre de la política a la cual ya estamos acostumbrados. Entonces, pero sí se requiere de algún recurso para salir a la calle. Yo hasta hace 15 días no tenía volantes para salir a la calle. Entonces algunos me cuestionaban, vos desde las redes sociales tenés que salir. ¿Cómo voy a salir si no tengo plata? ¿Cuánto cuesta una campaña política para ser diputado por Central? Más o menos. A mí no me está costando mucho dinero porque hago otro tipo de campaña, apunto a otro tipo de público y no tengo punteros ni operadores que me dicen tengo 500 votos y vos me das 10 millones por semana y vamos a hacer funcionar eso y el día de las elecciones tanto, ¿verdad? Que es el sistema de los partidos tradicionales. Yo estuve en un programa hace poco con la senadora Blanca Ovelar, entonces para que no parezca que digo yo nada más. Y Blanca Ovelar decía que ahora para el Senado uno mínimo requiere de un presupuesto de $1 millón dentro de la ANR. ¿Sí? Cuando hace unos años era de $500.000, o sea, eso se duplicó. Sí, el electorado de los partidos tradicionales y concretamente de la ANR, y que me disculpen, pero se mueve muchísimo, ¿sí? Por el pañuelo, la polca y también, ¿sí? Los incentivos. Y hay mucha gente dentro de la ANR que está harta también de eso, ¿sí? Está harta de ese modelo y sabe que esos representantes al final del día le deben y le van a deber su cargo a aquellos que financiaron sus campañas. Y por eso es que vemos esos votos tan conservadores de la ANR en temas que son no intervienen a las municipalidades que tienen casos de corrupción, protegen a tal o cual bandido y todas las denuncias que existen y que sabemos y que no hace falta. Qué tristeza para nosotros que vivimos en Ñemby, que 20 años tuvimos que aguantar, no teníamos el quórum para poder intervenir supuestamente siendo poder. Las coaliciones. ¿Por qué no pasa eso, por ejemplo? Y por las coaliciones políticas que se dan. Por la alianza entre el llanismo y el cartismo se explica. Eso que dice acá Dani lo explica la alianza espuria entre el llanismo y el cartismo y en realidad la ANR. Porque es cierto, acá le doy la diestra a Dani. Se alían también, ¿sí? Y protegen a sus respectivos corruptos. Eso es cierto. ¿Por qué la gente te puede creer a vos, por ejemplo? Porque tengo testimonio de vida, hechos. Nadie me puede, en mi ciudad nadie me puede sindicar de nada. Y en el departamento creo que me gané un nombre también dentro del partido. Soy una opción real de ser un buen dirigente. ¿Y en qué puesto quedaste dentro de las opciones? Lista 1, opción 13 soy. 13. Sí. ¿Y cuesta, en tu caso particular, Dani, cuesta la campaña política? Y le voy a contar como anécdota nomás. Nosotros, el intendente de Ñemby es un docente. Y cuando la gente quiere la alternancia y quiere el cambio, la gente, si tenés muchos amigos, apuestan por vos. Yo vengo del mundo del fútbol, donde tengo muchísimos amigos. O sea, la campaña lo hago con amigos. No es así como se dice que todo es dinero. Capaz que haya dentro del departamento central 5 candidatos que tengan recursos económicos. Del resto de los 15 restantes lo hacemos como podemos.
¿Y ustedes sienten un poco que se enfrentan a sus compañeros de lista? Esta, no sé si decir novedad electoral, pero de alguna manera hay una competencia también, ¿verdad? Es una sana competencia. En mi caso particular, nosotros, los 20 candidatos, no hemos tenido en ningún momento un enfrentamiento verbal ni de ningún tipo, ni virtual ni presencial. Ahora, la realidad es que el sistema genera un modelo, que no hago juicio de valor, simplemente estoy describiendo el modelo, en el cual uno tiene que hacer campaña para sí mismo. Eso es cierto. En contra de sus compañeros. Claro, Dani y yo estamos hablando acá de nuestras candidaturas, en gran medida y un poco de nuestra lista. Entonces, ¿qué pasa? La herramienta que te da la ley, porque también hubo modificaciones en la ley de financiación política, el Código Electoral y después en las sucesivas leyes al respecto, no te permiten recaudar individualmente. Entonces yo quise hacer una campaña al estilo Bernie Sanders y otros políticos fuera de Paraguay, en donde le diría a la gente, desde 1000 guaraníes me podés donar, para evitar los donantes corporativos, ¿sí? Entonces, 10.000 guaraníes, 50.000 y con eso vamos bien. Pero yo ni él podemos recibir donaciones directamente a nuestras cuentas. Entonces, ¿qué hago? Yo vendo esto que es mío, que es mi patrimonio y que tiene un valor económico relativamente importante y con eso yo hago o pretendo hacer una campaña sobre la base de mi declaración jurada. Si alguien me ha llamado muchísima gente y eso es un efecto de rebote, digamos, de esto, no vendas tus libros. Yo te voy a apoyar. ¿Cuánto necesitas? Me conmovió lo tuyo. Sobre todo gente que ama los libros me dice, no puedes desprenderte de esas cosas y cuánto necesitas. Entonces a esa gente uno le dice, donale a la lista y la lista después me retorna para mi campaña personal. Pero al final del día uno tiene que hacer campaña por uno mismo. Por algo uno se presenta porque quiere ser electo, independiente de que confíe en sus compañeros de lista y de que esa lista esté conformada por gente que uno valora también, ¿verdad? Pero uno quiere, yo quiero ocupar ese cargo porque tengo muchas ideas, porque tengo propuestas y proyectos y porque tengo una trayectoria en el ámbito de lo público. A diferencia de Dani, yo ocupé muchos cargos públicos. Entonces, ocupé muchos cargos públicos y de todos ellos salí limpio, ¿sí? De todos ellos. Ocupé en este gobierno supuestamente el más corrupto y salí también sin ninguna denuncia. O sea que la persona hace al cargo. En tu caso, con respecto a lo que es la lista 40, pero en tu caso es terrible la competencia. Y tengo 30 años de dirigencia deportiva. Tampoco nadie me puede señalar. Pues, ser dirigente es ser dirigente. Pero yo te decía con respecto a la gente con la que competís. Ahí hay dirigentes de mucho peso también. Totalmente. Una alumna mía que después de hacer política tiene 2 estaciones de servicio, por ejemplo. Él sabe seguramente quién es. No hace fácil para Dani competir, pero esa es la política. Ojalá que Dani no sea así, que no termine al poco tiempo teniendo estaciones de servicio también él. Sí, porque ese es el modelo colorado, lastimosamente. Dirigentes que se enriquecen. Un actual integrante de la Cámara de Diputados, el hijo de Galaverna, nunca trabajó en su vida. Tiene un patrimonio que es imposible de explicar. Y esa es la norma, Dani, en tu partido, lastimosamente. Ojalá gente como vos haga el cambio. Eso es el 5% de mi partido. El resto, discúlpame. No, de los dirigentes es el 99%. Del pueblo colorado es cierto. Yo le conozco y en esta pandemia y a Chiquinguña, hace 15 días le enterramos Cachito Salomón es pobre. A un presidente excepcional de mi ciudad. Juana Fara es pobre. En la pobreza, Florencio Cantero, que en paz descanse. ¿Fue diputado, senador? No. Bueno. Fue 20 años presidente excepcional, ya que hablas de dirigencia de mi partido. No. Yo me hablo de lo que llega. Yo te hablo de los que llegaron al Senado de diputados. Son todos ricos. Y eran gente que no tenía dónde caerse muerta. Sí, terminan con estas. Después generan problemas de conflicto de interés, porque cuando tienen que regular el precio del combustible están pensando en sus estaciones de servicio o están pensando en sus estancias. Entonces uno le plantea una política de reforma agraria o le plantea un impuesto a la exportación de grano de soja y están pensando o en sus respectivos bienes vinculados a esos negocios o en quienes le financiaron sus campañas. ¿Sí? Lastimosamente es así. La mayor parte de los dirigentes de la ANR, por no decir todos ellos, son ricos. Mario Vado es millonario. Horacio Cartes es millonario. Para ir por cerrando, favor, son todos ricos que no le representan a nadie. Nos vamos quedando sin tiempo así. Brevemente, Dani,
Usted no va para hacerse rico en la Cámara de Diputados. ¿O sí? Totalmente no, ya tengo 50 años. ¿Y qué le dice a la gente que va a irse a votar el 30 de abril? Que confíe por este centralino ñembuense que le va a representar con altura, honradez, transparencia y que va a pelear por lo que nosotros necesitamos los centralinos: salud, educación, seguridad. Opción. Lista 1, opción 13. ¿Y Jorge? ¿Qué le dicen los Bueno, el grave centralinos? problema de la política moderna, de entre los más graves, es justamente el problema de representación. Los políticos hoy día en el mundo entero no representan a nadie. Están mediatizados por el precio que tienen que pagar para llegar a ocupar ciertos cargos, por el gasto que implican las campañas electorales. Nosotros vamos a llegar con financiación genuina, con un tipo de campaña diferente, y eso se va a reflejar en una verdadera representación. Me encanta que toque el tema, Dani, porque a nosotros nos dicen cuáles son sus propuestas, y hay algunos que proponen tren eléctrico, otros que proponen que vamos a tener un programa espacial, etcétera. Pero en realidad un diputado es alguien que hace leyes y discute leyes, y es caja de resonancia de las denuncias de la ciudadanía. ¿Sí? En eso yo propongo utilizar todo mi conocimiento jurídico en materia de derecho constitucional, de derecho público, derecho penal, procesal penal. He trabajado el tema de seguridad por muchos años, etcétera. Pero aparte de eso, representarle genuinamente a la gente, sin que nadie me diga, no toque el tema del transporte público, porque ahí están los amigos. Ese es otro problema central, el tema del transporte público, gravísimo. Lo dejamos para otro Y momento. hay un connubio entre la ANR como partido de gobierno y los empresarios del transporte desde hace décadas. Y eso hay que tocar. Y hay una modificación legal cuya cuestión concreta no voy a contar porque me van a robar la idea, que se puede resolver con modificaciones legales y reglamentarias muy sencillas para acabar con el pésimo sistema de transporte público en área metropolitana. Jorge, para reiterar su lista, opción. Yo soy Jorge Rolón Luna, lista 40, opción 11. Excelente. Gracias por venir, Gracias ambos. a ambos.